Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Muy buenas tardes, estimados alumnos de estas clases de puntaje nacional en nuestro módulo común aún de biología. Me gustaría pedirles, por favor, como siempre, que me avisaran por el chat si es que hay algún problema técnico, si se escucha bien o si estamos todo correcto para iniciar la clase. Hoy día veremos leyes de la herencia, basadas en los avances del señor Mendel, que es una persona bastante importante en biología. Y estuve leyendo algunos de los comentarios del chat. Por ahí nos dice Guillermo que ponen muchas cosas en el temario y que siempre terminan sacando otras cosas. No sé si otras cosas, pero el temario sí es arbitrario. Por ejemplo, aquí dice Daniela y alguien más, Guillermo también, que el año pasado entró mucha ecología. Efectivamente, y yo les advertí que ecología es un tópico que tiene muchas preguntas. Por eso nosotros dedicamos varias clases a tratarlo. No sé si lo recuerdan los que las vieron. ¿Ya? Hay alguien que se está integrando recién a las clases hoy. Les recomiendo partir del principio. Hay muchas cosas que a lo mejor ya mencionamos. Y en esta clase efectivamente hay hartas cosas que mencionamos. ¿Ya? Leyes de la herencia en el fondo es ver cómo se van heredando, valga la redundancia, los rasgos que nosotros vamos sacando de nuestros progenitores. ¿Ya? Tiene una orientación biológica general, pero apunta principalmente a los organismos diploides como nosotros, ¿cierto? Para hablar de herencia tenemos que definir ciertos conceptos, que algunos ya hemos hablado de ellos. Por ejemplo, genotipo, que corresponde a la configuración genética de cualquier organismo, es decir, los genes que tiene disponibles ese organismo. Por otro lado, el fenotipo, que es este concepto, a lo mejor puede ser un poquito más difícil, porque a veces se llega a distintas definiciones del concepto de fenotipo. Yo creo que hay una sola, que aquí dice que corresponde a la expresión del genotipo interaccionando con el medio ambiente. Es lo que podemos ver físicamente en un individuo, tanto macro como microscópico. ¿Cómo yo defino esto? Mi apreciación personal, bueno, no sé si es mía original, pero la forma en la cual a mí creo que es conveniente verlo, es que el genotipo, en el fondo, es el ADN disponible. Son los genes disponibles, pero no siempre en las células se expresa todo el ADN, ¿cierto? En base a distintos factores nosotros podemos tener que ciertos genes se expresen y ciertos genes no. Entonces, eso va a dar las características, en el fondo, que son características fenotípicas. El resultado de esta expresión diferenciada de ciertos genes y otros no, nos va a dar las características de estas células. Por ejemplo, hay características fenotípicas en nuestras mismas células de nuestro cuerpo. Nuestras células tienen todas el mismo genotipo, pero no todas tienen el mismo fenotipo, ¿cierto? Por otro lado, el concepto gen es una secuencia de ADN que codifica una o más proteínas, y el concepto de alelo corresponde a una región del cromosoma que va a contener uno o más genes, pero que van a codificar una característica o rasgo específico del organismo. ¿Ya? Hasta ahí espero que no haya problemas. Ustedes saben que a mí tampoco me gusta poner estas diapos de donde leo definiciones, pero es necesario. Estas definiciones son pero muy necesarias. Por otro lado, ya metiéndonos un poquito más en la idea de herencia, tenemos el concepto de homocigoto y heterocigoto. Bueno, espero que nosotros recordemos o sepamos que los organismos como nosotros no tenemos un solo cromosoma de cada tipo. Nuestros cromosomas, en el caso de los seres humanos, son de a pares, es decir, tenemos 23 pares de cromosomas, y eso significa que tenemos al menos 2 copias de cada gen. ¿Ya? No son copias exactamente iguales, pero sí el gen que codifica tal rasgo va a tener 2 lugares, o van a haber 2 genes que codifiquen tal rasgo. ¿Ya? Y homocigoto es aquel que
esos dos copias van a tener el rasgo codificado de la misma forma. Vamos a leer la definición para ser más precisos, porque puede que yo haya confusiones. Es la condición genética respecto a los cromosomas homólogos de un organismo. En este caso, ambos cromosomas de un par poseen el mismo alelo, es decir, que codifican la misma característica, los cuales pueden ser, y este concepto es muy, pero muy, muy importante, dominantes o recesivos. Dominante, como dice la palabra, a lo que apunta en el fondo, es a que manda. Y recesivo, básicamente, es todo lo contrario, es que es mandado. ¿Ya? Entonces, los genes dominantes son aquellos que se simbolizan con una letra mayúscula. Por ejemplo, yo voy a ocupar la R, que es una letra arbitraria. R, mayúscula. Y en caso que esto sea homocigoto, yo voy a tener este R mayúscula, es decir, el R dominante en ambos genes. Es decir, que es homocigoto. Por otro lado, si yo tengo heterocigoto, perdón, antes de comenzar con el heterocigoto, el homocigoto, yo tengo el dominante, también tengo el recesivo, que podría ser perfectamente el R minúscula, que son los recesivos, que se escriben con minúscula, pero en el caso de ser homocigoto voy a tener las dos variantes iguales, es decir, RR mayúscula y RR minúscula. Por otro lado, el heterocigoto es la condición genética respecto a los cromosomas homólogos de un organismo, en el fondo lo mismo, pero en este caso, cada cromosoma homólogo posee un alelo diferente, expresándose siempre, digo, no tan siempre, ahí vamos a ver los matices, el alelo dominante. Es decir, que si yo tengo el heterocigoto, que es la combinación de dos alelos distintos, es decir, el R mayúscula, que es el dominante, y el R minúscula, que es el que se deja dominar, yo voy a tener que en este caso va a ser el R mayúscula el que predomina, el que va a decir, aquí mando yo, y va a ser este el que se expresa. Y el fenotipo, es decir, el resultado de la expresión de los genes, va a corresponder a lo que expresa el dominante, el fenotipo, aun cuando su genotipo sea heterocigoto. ¿Ya? Espero que empezamos a tener cierto manejo con esos conceptos. ¿Ya? Por ahí alguien decía, la señorita Constanza Lorca, que empezáramos a buscar papel y lápiz para los cruzamientos. Efectivamente, téngalo ahí a mano, porque yo no lo tengo, entonces voy a necesitar su ayuda. ¿Ya? Otro concepto es el de locus, que lo habíamos visto en un par de clases anteriores, varias, que es la ubicación de un alelo en un cromosoma. ¿Ya? Es ubicación, el locus. Y la palabra locus, como termina en S, no se puede decir en plural como locus o lucus, sino que se dice loci. La palabra loci es el plural de locus, ¿ya? Para que no se genere esa confusión, que hay muchos alumnos que a veces piensan que loci es otra cosa, porque suena distinto. Es el plural de locus. Y el proteoma obedece a todos el perfil de proteínas que andan dando vueltas en un organismo, ¿ya? Entonces, el proteoma es todas las proteínas que andan dando vueltas. También podríamos tener un genoma. La palabra proteoma y genoma, si se dan cuenta, tiene el mismo sufijo. El genoma son todos los genes que tiene un organismo. También existe el transcriptoma, que son todos los ARN mensajeros que andan dando vueltas en el organismo, en un organismo. Entonces, a eso apunta la palabra proteoma, a todas las proteínas en este caso. Ya, dicho esto, entramos en lo que vamos a ver hoy, que es la herencia pero mendeliana. La herencia mendeliana obedece a un señor llamado Gregorio Mendel, que dice que fue un obismo. Yo no sé, copié esto, no sé si la palabra obismo a mí no, o está mal escrita o me pillaron. Mendel era un monje, una persona dedicada a su religión, una persona que era católica, si no me equivoco, o por lo menos cristiana, que se dedicaba, vivía de la religión, estaba en... Pero además de la religión, él tenía ciertos, ¿cómo se llama? Tenía cierto interés científico y biológico. Por ahí me confirman que es obispo. Muchas gracias. Yo no sé mucho de cargos de religiones, así que me entero a duda. Ya, lo que sí, él se dedicaba a la religión, pero tenía como vicio, un vicio bastante sano, cultivar plantas, y parece que era una persona bastante observadora, que era bastante pillín para poder hacer ciertas relaciones entre las cosas que veía y las cosas que se imaginaban.
No sé si a ustedes les suena el año 1822, 1834 que está arriba, pero ahí todavía no se dilucidaba la idea de gen, todavía no se sabía que existía el ADN, había muchas cosas de genética que no se sabían, prácticamente nada. Entonces, la gracia del señor Mendel, y la razón por la cual nosotros nos aprendimos el nombre de él, y la razón por la cual la PSU a lo mejor nos pueden preguntar hasta por el nombre de Don Mendel, es porque fue lo suficientemente genial para ver y dilucidar todos estos patrones sin poder tener ninguna referencia, ¿ya? Él fabricó las leyes de Mendel, que establecen la probabilidad fenotípica y genotípica de la descendencia, dependiendo de las características de los progenitores, ¿ya? El señor Mendel tiene mucha importancia y no fue reconocido hasta ya entrado en 1900. Lamentablemente lo hemos visto en varios casos en ciencias donde las personas son que son muy adelantadas, en su tiempo no alcanzan a ser valorados y lo empezamos a pescar un poquito posterior, ¿ya? La primera ley de Mendel se llama ley de la uniformidad, que establece que cuando dos individuos de raza pura, cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los heterocigotos resultantes van a ser todos iguales fenotípica y genotípicamente, ¿ya? Es decir que si yo tengo homocigotos, que son los de los progenitores, la P obedece a progenitores, que pueden ser, no sé, aquí están ocupando la letra A. Si yo tengo homocigotos, vamos a tener el AA y el AA, dominante y recesivo. Cuando tengamos el F1, F1 es en el fondo los hijos, la primera generación que sale a partir de los progenitores. La F viene de filial, que en el fondo es hijo en latín. Entonces, cuando salgan los hijos, las combinaciones que se van a dar es básicamente obtener sí o sí la combinación de uno de los genes del padre y otro de la madre. Entonces, sí o sí van a ser heterocigotos A, pero van a ser todos, absolutamente todos iguales. ¿Ya? Eso dice la primera ley de Mendel. Todos iguales. La segunda ley dice que ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. Eso en el fondo obedece a la idea de este carácter recesivo. El carácter recesivo es aquel que puede estar ahí como escondido, que en el fondo está siendo dominado por el dominante, valga la redundancia, pero puede darse que en la generación siguiente se junten dos recesivos y ahí sí se va a expresar. Entonces hay veces donde ciertos rasgos no se expresan en una generación y nosotros podemos pensar incluso que desapareció ese rasgo, pero en la siguiente vuelve a aparecer. Lamentablemente pasa con algunas enfermedades. ¿Ya? Esa es la segunda ley de Mendel, también llamada ley de la segregación. Cuando hablamos del concepto monohibridismo, estamos hablando del estudio de la herencia pero centrado en una sola característica. Y hablamos de esto, o lo solucionamos con un cuadro de Punnett, que en el fondo es lo que se refería a la señorita Constanza para los cruzamientos que dice. El cuadro de Punnett es este que está acá y tiene la gracia que nos permite calcular todas las combinaciones posibles y en base a eso los porcentajes. Cuando hablamos de hibridismo, vamos a tener hidrivismo, perdón, estoy confundido con la pronunciación de estas palabras, perdón, ha sido un día largo. Ya tenemos esto, vamos a poder resumir todas las combinaciones posibles, ¿ya? Aquí tenemos ambos padres heterocigotos, en este caso, no necesariamente va a ser así. El padre es B dominante y B recesivo, y la madre es B dominante también y B recesivo. Entonces, cuando se junte el B dominante con B dominante, vamos a tener esto. Cuando se junte el B dominante con el B recesivo de la madre, vamos a tener este aquí, y así sucesivamente, y se van a dar todas las combinaciones, y nosotros vamos a poder, en el fondo, predecir qué es lo que ocurre con la generación filial, que es la que viene inmediatamente, que es la F1. También, en viceversa, podríamos, a partir de las características o del porcentaje que tenemos de cada rasgo en la población filial, poder predecir cómo eran sus padres o inferir cómo eran sus padres, ¿ya? Por otro lado, el dihibridismo se refiere al estudio de más de una característica, ¿ya? Y esto se basa en la tercera ley de Mendel o de la segregación independiente, que establece que durante la meiosis
Los alelos distintos se van a distribuir de forma aleatoria, se reparten de hecho hacia cada gameto, y por lo cual estos rasgos que pueden ser independientes. No se va a cumplir siempre, pero se va a dejar de cumplir cuando existen estos genes ligados. Pero el resto de los casos siempre vamos a tener que va a haber una ley de segregación independiente, que estos dos rasgos van a ser completamente independientes. Por ejemplo, aquí tenemos el rasgo B, que es el A y el B, que son características completamente distintas, ambas con sus variantes dominante y recesivo. ¿Ya? Por ejemplo, el A podría ser el tamaño no sé, la forma de la semilla, y el B podría ser la forma de las hojas. Son cosas completamente distintas e independientes, y cuando nosotros hagamos este cuadro de Punnett, vamos a tener algo más grande, porque en el fondo se nos amplían las combinaciones porque tenemos más de 2 factores. Ahora tenemos más combinaciones, ¿cierto? Pero en el fondo tenemos, si esto es el primer rasgo, que es el que vamos a llamar como A, que puede ser dominante o recesivo, y el otro rasgo que es B, que también puede ser dominante y recesivo. Entonces, en base a esto vamos a formar las combinaciones con A dominante, B dominante, A dominante, B recesivo, A recesivo, B dominante, y A recesivo, B recesivo. ¿Ya? Entonces, esas van a ser las combinaciones, y así vamos a resolver estos famositos cuadros de Punnett. Son la forma más rápida y más simple de poder resolver los ejercicios de herencia, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante, por supuesto. Aquí en el fondo dicen lo mismo que ya estaba hablando, que los problemas de hibridismo van a ser de mayor complejidad, ¿ya? Vamos a poder tener mayor combinaciones a realizar. Aquí vamos a hablar en el fondo de los genes ligados. El ligamiento genético en el fondo corresponde a cuando los genes están en el mismo cromosoma, es decir, que van a andar para todos lados pegados. Cuando ocurra la meiosis, en realidad, si bien los cromosomas se pueden distribuir de forma aleatoria, se pueden repartir. Recuerden el fenómeno de permutación cromosómica, por ejemplo, en meiosis. Se van a repartir aleatoriamente, se van a armar combinaciones. Si es que los genes están en el mismo cromosoma, van a andar juntos para todos lados, por lo cual ya no vamos a tener esta segregación independiente. ¿Ya? Recuerden que en los años que Mendel hizo estos experimentos no se conocía ni la meiosis, ni los genes, ni los cromosomas, no se conocía nada. Así que en el fondo esto fue como una traba a sus explicaciones que ya había planteado. ¿Ya? Además, dio la coincidencia, dice acá, que las características de los organismos que utilizó para formular sus leyes se heredaban en cromosomas separados. O sea, él no se topó con los genes estos ligados. ¿Ya? Los organismos superiores, la herencia autosómica, ¿qué era un autosoma? ¿Alguien lo recuerda? Un autosoma era todos los cromosomas que no son sexuales, que lo vimos en unas clases anteriores. Se rige generalmente por patrones mendelianos. Para algunas características van a ser intermedios para otros, y existen, desafortunadamente hasta el día de hoy, algunos patrones de comportamiento fenotípico que aún se desconocen. En el caso del comportamiento por ejemplo, del color de ojos, están dominados por una serie de genes que se heredan tanto ligados como no ligados. Es decir, que no es tan simple poder predecir de qué color van a ser los ojos de un hijo, aun cuando nosotros tengamos el color de ojos de sus padres. Es algo que no es tan simple, no siempre es tan fácil predecirlo como Mendel decía. Mendel ocupaba una especie de guisantes, y si bien hay ciertas características que siguen obedecen en nosotros mismos a estos patrones mendelianos, no van a ser todas las características. Ya por ahí Fernanda pregunta si Mendel conocía el término de gen, o ocupaba otro, o él inventó el término. Uy, es buena pregunta. Es buena pregunta. Yo hasta donde sé, Mendel se refería a las características, a los patrones, hablaba de características fenotípicas quizás, pero no sé si hablaba de genes. Pero buena su pregunta. ¿Ya? Tengo que admitir que no sé si la palabra ya estaba inventada. Por ahí Melissa dice que tenemos 22 pares de autosomas o pares autosómicos y un par sexual, normalmente en seres humanos, efectivamente. Y por supuesto hay personas que tienen algunos trisomías que también son seres humanos, por supuesto. ¿Ya? Pero son excepciones. Hay otros fenómenos que se llaman de herencia intermedia, por ejemplo, en el cual es una herencia no determinista, que si yo tengo el alelo que es dominante y el recesivo, cuando se junten los dos vamos a tener como una expresión que va a ser el término medio
entre ambas características que dependen de cada alelo. Por ejemplo, en esta herencia intermedia tenemos el alelo R mayúscula que da el color rojo y el R minúscula que da el color blanco. Entonces, cuando se junten y tengamos el heterocigoto, vamos a tener un color rosado. Básicamente es el punto intermedio entre ambas características. ¿Ya? Son casos específicos que nos van a señalar, si es que no aparece un ejercicio, nos va a aparecer ahí nombrado, porque considerémoslo como un caso menos habitual. Por otro lado, tenemos otro fenómeno que es similar, pero que no es exactamente lo mismo, que es la codominancia, en la cual se define como un tipo de herencia en la cual los dos alelos de un heterocigoto son capaces de expresarse al mismo tiempo. Es decir, tenemos las características de los dos alelos expresándose simultáneamente, y el caso más llamativo de esto es el que está ahí, que es la codominancia en el caso de los tipos de sangre. Los alelos dominantes tienen una mayor probabilidad de expresarse y dominan el fenotipo de un individuo. Sin embargo, los alelos recesivos también se expresan, pero menos que el alelo dominante. Y en el caso de, ahí tenemos el ejemplo de las vacas. Si yo tengo una vaca blanca y una vaca negra, cuando se junten estos rasgos que son codominantes, voy a tener vacas blancas y negras. ¿Ya? No sé si alguien se dio cuenta de la diferencia entre herencia intermedia y codominancia. Es muy finita. La codominancia de los grupos sanguíneos. Aquí tenemos, nosotros sabemos que los grupos sanguíneos pueden ser de distintos tipos y además tienen un factor RH. Cuando yo tengo, por ejemplo, un grupo sanguíneo que es A positivo, en realidad este positivo habla del factor RH. Pero esta denominación, que es la letra, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, dice un numerito, normalmente el numerito es una forma distinta de decir lo mismo que es la letra. Esta letra obedece a ciertas glicoproteínas que son identificatorias de los eritrocitos. ¿Ya? Entonces, esta letra obedece a una característica que es codominante. Yo puedo tener la variante A en mi grupo sanguíneo. Si yo tengo los dos alelos con A, va a ser A. Puedo tener la variante B, que básicamente obedece a que mis dos alelos sean de tipo B. Pero si yo llego a tener A y B, voy a tener un grupo que va a ser AB, es decir, codominancia, es decir, también eso, que cuando tengamos esta superficie de los eritrocitos vamos a tener las glicoproteínas, tanto las A como las B. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre codominancia y herencia intermedia? Es que aquí tengo A y B, cada una expresándose en el fondo de formas distintas. La vaca aquí tiene manchas blancas y manchas negras. Si fuera herencia intermedia, tendríamos una vaca gris, que no es lo mismo. ¿Ya? Espero que tengan esa consideración. Es muy finita la diferencia. Y ahí estamos los distintos, lo que en el fondo estábamos explicando. El organismo fabrica anticuerpos, que son proteínas que participan de la defensa de la molécula no propia, en contra de la glicoproteína que no debería tener. ¿Ya? Por eso las transfusiones de sangre necesitan tener un grupo compatible. Porque si yo soy B, voy a tener un anticuerpo que va a rechazar a los A. ¿Ya? Si yo soy... Por eso las personas que son grupo A pueden recibir solamente de los A. Si yo soy B, voy a tener un anticuerpo que rechaza a los A. Por eso las personas que son B no pueden recibir de los A. Si yo soy AB, no voy a tener anticuerpos que rechacen a nadie, por lo cual yo puedo recibir sangre de cualquier grupo. Y si yo tengo el grupo O, básicamente voy a tener sangre que no va a tener estas glicoproteínas y va a poder ser un dador universal, pero va a poder recibir solamente de O. Lamentablemente las personas que tienen sangre tipo O pueden ser muy buenos dadores, pero tienen un par de complicaciones para recibir sangre de cualquier persona. Melissa por ahí nos cuenta que es grupo O. Melissa, qué bueno. Escríbame por si algún día necesito tener sangre de alguien. Muy bueno saberlo. Le agradezco que me avise que es grupo O. ¿Ya? Entonces, esto es el tema de la codominancia en realidad. ¿Ya? Esto lo vamos a ver, por supuesto, en las clases del sistema inmune, cuando veamos las transfusiones, porque es un tópico importante que entra en la PSU en el módulo electivo. Pero el punto importante aquí es que la codominancia en el fondo es que ninguno de estos
grupo va a dominar sobre el otro, sino que se van a expresar los dos por separado y vamos a tener los dos tipos de rasgos. Aquí está lo mismo. ¿Ya? Herencia ligada al sexo. Es aquella en la cual interviene únicamente el cromosoma X. Esta herencia es muy importante debido a que hay muchas enfermedades que se van a transmitir de esta forma, ¿ya? Creando un dimorfismo sexual hacia diferentes patologías. Es decir, que no cualquier sexo va a recibir o va a poder transmitir va a expresar, perdón, esta enfermedad. El daltonismo y la hemofilia son ejemplos de esta enfermedad. Por ahí Catita nos dice que dona sangre cada 4 meses y es donante de sangre porque es qué bueno. Siempre hay que estar a favor de la donación de sangre. ¿Ya? Les recomiendo a todas las personas que puedan donar sangre. No cuesta nada y duele muy, pero muy poco. Y además te dan comida. Si no has tomado desayuno, siempre diga que no tomo desayuno y le van a dar comida. Pedigrís. El pedigrís es esto que está aquí. Nos suena como a comida de perro, no quiero dar ninguna marca, o nos suena como a hípica. Pero en realidad el pedigrí es como el seguimiento de los genes que nosotros podemos hacer en base a la herencia mendeliana. Ahí tenemos en el fondo la nomenclatura, como se señalan en el diagrama. Creo que con cuadritos son los hombres, con círculos las mujeres, con negro los fallecidos, o los portadores, perdón. Negros son los afectados por una enfermedad y blancos son los que no tienen la enfermedad. Y portadores son los que tendrían el blanco y un puntito. ¿Ya? Es una forma de diagramar este fenómeno de herencia. En base a lo anterior podemos destacar pedigrís característicos de algunos tipos de herencia. Por ejemplo, los que son autosómicos dominantes. Autosómico dominante significa que no está ligado al sexo, que está en cromosomas que no son sexuales y que es un rasgo dominante. ¿Ya? Es decir, que este tipo de herencia se va a expresar siempre que esté presente. Si yo tengo un gen que tiene una enfermedad, por ejemplo, y es un gen dominante, sí o sí se va a expresar. No va a importar ni las variaciones de sexo ni de generación. Por otro lado, un autosómico recesivo también no tiene que ver con los pares sexuales, está en otros genes que no son sexuales, pero puede saltarse algunas generaciones porque si se topa con un gen dominante va a quedar como silenciado y se va a expresar el gen recesivo solamente cuando esté recesivo en ambas copias, que es cuando ambos alelos sean recesivos. Por eso puede desaparecer de algunas generaciones. ¿Ya? Herencia ligada al sexo, donde hay una clara inclinación de la característica hacia el sexo masculino, pudiendo ser mujeres portadores o más raramente expresantes de las características de esta herencia, o sea que ataca más o menos a los hombres, las mujeres son portadoras, y la herencia mitocondrial, que tiene que ver con algo que hablamos en reproducción, que ustedes saben que las mitocondrias tienen su propio ADN, y las mitocondrias se heredan en un 99% del ovocito, es decir, de la madre. ¿Ya? Nosotros le debemos nuestras mitocondrias a las madres, por lo cual el sistema de transmisión de herencia de este ADN mitocondrial va a ser distinto al que ocurre en el resto de los genes, ¿cierto? Al ADN que en el fondo está en el núcleo. Por lo cual, siempre la madre va a transmitir esta herencia mitocondrial. Si es que la madre tiene la enfermedad, sus hijos también la van a tener. Vamos con la pregunta de desafío. A propósito, vamos a seguir viendo en la próxima clase un cachito más de herencia, para que no se asusten si es que quedaron con cosas volando. ¿Ya? Pregunta de desafío. La polidactilia es un rasgo autosómico dominante que consiste en la presencia de dedos supernumerarios, es decir, más dedos, en las manos y en los pies. Al respecto, ¿cómo será la descendencia de una pareja si ambos progenitores son normales pero sus abuelas son polidactílicas? La palabra normal nunca es como ocuparla en personas enfermas y sanas. Prefiero ocupar otra palabra. A. 50 son normales y 50 afectados. B. 75 de los hijos presentan polidactilia. C. 25% de la descendencia presentará la polidactilia. D. Solo las hijas presentarán polidactilia. Y E. Todos los niños serán normales. No me gusta la palabra normal, insisto. Es un rasgo autosómico dominante, ¿ya? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que si está el rasgo, ya sea heterocigoto u homocigoto, sí o sí va a estar presente. Entonces, si al respecto, ¿cómo será la descendencia de una pareja si ambos progenitores son normales? Si ambos son normales y este rasgo es dominante, y el rasgo es la enfermedad, significa que ninguno de los progenitores tiene el alelo de la enfermedad. Si el alelo estuviera,
De hecho, si fuera como es dominante, si el alelo estuviera, ellos estarían enfermos. Si son normales, significa que no están, por lo cual, pongámosle la palabra, ya que propusieron la N de normal, pongamos la N de normal, que en el fondo ese es el rasgo que se expresa de forma autosómica aquí, que es recesivo, por lo cual están ambas copias normales, así como las puse, y cuando nazcan los hijos, sí o sí, van a ser normales. La única combinación posible es la E. ¿Ya? Espero que se entienda eso, que es imposible que un rasgo dominante no se exprese si es que está. ¿Ya? Entonces, si los padres no están expresando este rasgo que es dominante, significa que simplemente no lo tienen en ninguna de las copias, por lo cual sus hijos tampoco lo van a tener. Esa fue la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. En la genética mendeliana, la condición de dominante o recesivo para un alelo está dada por A, el tipo de cromosoma en el que esté, B, la posición que el alelo tenga en el cromosoma, C, el origen del alelo en relación al sexo de los progenitores, D, la representatividad del alelo en una determinada población, y E, la expresión o no expresión del carácter en presencia de otro alelo. Benjamín nos pregunta, ¿y si uno lo tuviera? No se daría necesariamente en todos, porque se daría aún la posibilidad, depende. Va a depender si es que el padre lo tiene en homocigoto, es decir, que tiene ambas copias del rasgo dominante que es la enfermedad, o si lo tiene como heterocigoto, es decir, que tiene solo una copia y el otro alelo es normal. ¿Ya? Dependiendo de ese caso, van a ser distintos los porcentajes que se van a dar. Hasta ahora creo que no hubo problemas con las alternativas. Casi todos fueron por la E. Es la expresión o no expresión del carácter en presencia de otro alelo. En el fondo, este de dominante o recesivo depende de la comparación con otro alelo, ¿cierto? Porque si por ejemplo, un alelo recesivo se encuentra también con otro recesivo, se va a expresar como corresponde, como recesivo. ¿Ya? E de empanada, dice por ahí don Benja. Uy, me llama hambre este 18. Efectivamente, E de empanada. En los vacunos, la presencia o ausencia de cuernos depende de una pareja de alelos H mayúscula y H minúscula. ¿Ya? Si se cruzan dos vacunos sin cuernos y nace un ternero con cuernos, ¿cuál es el genotipo de los padres? Preguntas son de un modelo de Emre. Estoy sacando estas preguntas de modelos de Emre y les digo que aproximadamente están saliendo 3 preguntas por modelo, del módulo común. ¿Ya? De este tema, herencia. Cuando yo digo por modelo me refiero a los últimos 4 o 5 años. En los vacunos, la presencia o ausencia de cuernos depende de la pareja de alelos. No nos dicen cuál de los dos, si el mayúsculo o minúscula, tiene que ver con si hay o no hay, ¿cierto? Depende de eso. Si se cruzan dos vacunos sin cuernos y nace un tercero con cuernos, un ternero, no un tercero, un ternero con cuernos, ¿cuál es el genotipo de los padres? Yo tengo que reconocer que estos ejercicios me cuesta verlos un poco. Tengo que darme mi tiempo porque a veces uno se confunde. Tenemos inclinación por la letra D. Veamos. Si los vacunos no tienen cuernos y nace un ternero con cuernos, significa que los padres, estos dos vacunos sin cuernos, tenían los genes, tenían una copia, por lo menos, del gen con cuerno. ¿Ya? Es decir, que ese va a ser el gen recesivo. Es decir, que H minúscula es con cuerno y el H mayúscula es el sin cuerno, es decir, que es el dominante, sin cuerno. Ya, entonces, si se cruzan dos vacunos sin cuernos, ¿cuál es el genotipo de los padres? Si nace uno con cuernos. Para que nazca con cuernos significa que el descendiente va a tener sí o sí ambos HH, lo cual significa que los padres sí o sí van a contener este gen recesivo. Tienen que contenerlo ambos para que se hereden los dos H's. Pero tienen que contenerlos como heterocigotos porque si tuvieran ambas copias del H recesivo, el chiquitito, minúscula, serían con cuernos.
Entonces, sí o sí, esta va a ser la del P y este va a ser F1. ¿Ya? H, heterocigoto y para ambos casos. La letra D. ¿Todos de acuerdo? Parece que sí con la alternativa. ¿Ya? Yo reconozco que me demoro un poquito en hacer estos ejercicios, algo que a mí no se me da tan fácil. A cada uno se dan temas más fáciles que a otro. En un experimento similar a los realizados por Mendel, se cruzaron plantas de una variedad alta con una variedad enana. Los resultados obtenidos en F1 y F2 se muestran en la siguiente tabla. Ahí está. Del análisis de los resultados es correcto inferir que 1. Todas las plantas altas tienen igual genotipo. 2. Todos los individuos de F1 son heterocigotos. 3. El fenotipo de las plantas enanas corresponde a un carácter recesivo. En F1 tenemos el 100% de altas y en F2 tenemos, si no me equivoco, 75, aproximado por supuesto, y 25. Lo primero, ¿todas las plantas altas tienen igual genotipo? Casi todos van por la C, E. ¿El carácter de las plantas enanas corresponde a un carácter recesivo? Eso podríamos sí o sí indicar el 3. ¿Cierto? Porque ya estamos viendo que es el que está en menor proporción y de hecho que desaparece este rasgo en F1 y vuelve a aparecer en F2. Eso sí o sí va a ser un carácter recesivo. ¿Todas las plantas altas tienen igual genotipo? Nosotros aquí deberíamos poder hacer el cuadro. ¿Cierto? ¿O no? ¿O no es necesario hacerlo? ¿Todos los individuos de F1 son heterocigotos? No, no lo son. ¿O sí? Necesito su ayuda acá. Yo no lo estoy viendo. Reconozco que no lo estoy viendo. Tenemos un rasgo. ¿Pueden ser ambos dominantes? No, no pueden ser ambos dominantes. Sí o sí tenemos un recesivo y un dominante. Lo que sí tengo claro es que es dominante el alto y el enano es recesivo. Para que se dé de esta forma, probablemente vamos a tener en la F2 vamos a poner alto, 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 alto y aquí así. Entonces eso es lo que vamos a tener probablemente en F2 y en F1. Para que se dé esta combinación, ¿qué deberíamos tener? Deberíamos tener alto, alto y alto, alto. Entonces tiene razón a que todos los individuos de F1 son heterocigotos, efectivamente. En F1 sí lo van a hacer para que dé esta distribución de 75 a 75-25. ¿Y todas las plantas altas tienen igual genotipo? No, porque si se dan cuenta tenemos plantas altas heterocigotas y plantas altas homocigotas. Entonces debería ser 2 y 3. Sé que no estoy tan seguro. Vamos con la E. ¿Me dicen la E? Pasemos al siguiente. Se investigó la expresión de una proteína P en una especie. Luego de numerosos cruzamientos entre los mismos progenitores se obtuvo F1. De F1 se eligió un par progenitor que dio origen a F2 y se registraron los resultados que muestra la tabla, que están ahí. Del análisis de estos resultados es correcto deducir que A. El alelo que codifica la expresión de P es recesivo. B. El 100% de los individuos de la generación F1 son híbridos. C. La generación F1 proviene de un progenitor heterocigoto y otro homocigoto. La generación F2 proviene de un progenitor heterocigoto y otro homocigoto. Y E. El 100% de los individuos de la generación F2 son homocigotos. ¿Ya? Veamos aquí cómo nos va. Generación 1.
Estamos aquí 30, 100. Esto es 75, 25. Y esto es 50 y 50. Tenemos siempre progenitores F1 y F2. ¿Ya? ¿Más alternativas? ¿Alguien que responda? Lo espero. Recuerden que yo estoy con la confianza baja. Si se da 50 y 50 y en la primera tenemos estos rasgos así, podemos expresémoslo como ¿cómo uno sabe, pregunta Daniela, si es que las son 75-25 o 50-50? Básicamente es una proporción aproximada. ¿Ya? ¿Cuántas veces cabe el 107 en el 310? 3 aproximadamente. ¿Ya? No es exacto, aproximadamente 3 significa que cuando yo tenga esto en un 100% voy a tener 3 partes de el primero que expresa P y una parte de el que no expresa P. ¿Ya? En F2 tenemos 147 y 100, que básicamente es como 1 a 1. Es una relación no exacta, pero nos permite por lo menos hacer la aproximación. Siempre cuando nos aparezcan tablas nos van a aparecer aproximaciones, porque en la realidad no se va a dar exacto el 100 y 100, por ejemplo, ¿cierto? O 150, 150. Siempre hay casos de variabilidad, pero en este caso es el margen de error. ¿Ya? Ahí que Constanza me manda ánimo nos dice que son cosas que pasan. Sí, son cosas que pasan, pero que lleva invicto harto tiempo. Insisto, ahí alguien decía que es medio riesgoso no revisar mucho las preguntas antes, pero era parte del sentido de ver si nos equivocamos. Hasta el momento no había pasado. ¿Ya? ¿Qué pasa si leamos bien la pregunta de nuevo? Luego de numerosos cruzamientos entre los mismos progenitores se obtuvo F1. ¿Ya? De F1 se eligió un par progenitor que dio origen a F2 y se eligió a un par y se registraron los resultados de lo que muestra la tabla. Se eligió solo a un par, entonces nosotros podemos tener ahí dice Monk que se entera hoy día que él fue el Yeta. No echemos la culpa a los Yeta. Hay que hacerse responsable. ¿Qué podríamos hacer del progenitor? Veamos si después de el apoyo que me dan aquí, o los que se autodenominan Yetas, tienen la respuesta. ¿Qué opinan? ¿Ya? La podríamos dejar hasta planteada para después. El 100% de los individuos de la generación F1 son híbridos. No. La B está descartada. La D se la juega Scarlett. Scarlett, los que van por la D, alguien me voy a decir por qué se la juega con la D. Yo voy por la generación F2 proviene de un progenitor heterocigoto y otro no homocigoto. Otro homocigoto, perdón. Si tenemos un heterocigoto, por ejemplo, de este tipo, y un homocigoto de este tipo, del recesivo, de la generación F1, recuerden que de F1 se tomaron solo dos progenitores, y se obtuvo F2. ¿Qué combinaciones nos podrían dar ahí si hacemos el cuadrito de Punnett? Podría ser P y P mayúscula y P minúscula. Podría ser P mayúscula con la otra P minúscula. Ambos de estos serían que expresan P, o podrían ser efectivamente las P minúsculas. ¿Ya? Eso daría una combinación que, si la ven, es 50 y 50. Entonces la F2 que está aquí tendría que provenir de este par. Es la D. Ya no estoy completamente convencido de cómo. Normalmente ustedes se dan cuenta que yo descarto las alternativas que no son. ¿La D? Muy bien, los que están correctos. Miren la respuesta ahí. Ahí está Scarlett, que nos dice que en el fondo explicando lo mismo, que para dar 50% tendría que ocurrir esto, que es lo que acabamos de hacer, y que es equivalente al fondo apunta al mismo lugar.
Ya, vamos a dejar esta clase hasta aquí, chiquillos, pues en parte por tiempo y en parte porque quiero que continuemos del ejercicio que yo tuve problemas recién. Ya, vamos a partir de ahí y vamos a seguir con leyes de la herencia. Vamos a ser más rigurosos probablemente con los cuadros de Punnett. Recuerden que el consejo que yo les di de hacer los cuadros de Punnett no lo respeté yo mismo. Así que por ahí puede haber venido la cosa, ¿ya? Espero que estén muy, pero muy bien, chiquillos. Que les vaya bien esta semana. Recuerden que esta clase, la que viene, vamos a tener una clase recuperativa, pero como este tema está interesante en el aspecto que estoy usando su participación, pero quiero que esta clase que continúa sea en vivo, así que la recuperativa probablemente sea de otro tema, del que venga. Ya, muchachos, que estén muy, pero muy bien. Felices fiestas a todos. Pásenlo bien, con moderación. Los que manejen, no manejen. Si es que están bebiendo, por favor, bailen cuecas y pásenlo muy bien. Saludos, chiquillos, que tengan muy buena semana. Nos estamos viendo. Chau, chau. Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.